Con nombre propio, Juan Martín Díez, el empecinado. Capítulo 2. El empecinado no dejaba impasible a nadie. Su trayectoria denota un carácter fuerte. Causó gran admiración en ambos bandos, pero también enormes enojos, como uno del que se tiene constancia con la Junta de Guadalajara. Y la Junta de Guadalajara manda un escrito a Cádiz, donde está la regencia, pues contando todas las pestes del empecinado que puede. El empecinado, que no se encogía nunca, pues cogió a Mondedeu y le dijo: vete y coge prisionero al correo de la Junta que lleva esto a Cádiz. El correo que llevaba los papeles era Fuentenebro, el juez que después le condenó a muerte. Y entonces el empecinado lo que hace es, en vez de mandar esos papeles, manda otros papeles hechos por él. Y yo los he leído, y son una maravilla, porque tiene ideas que solamente un hombre que tenga una profunda cultura militar podía haberlas desarrollado. Y él no tenía ninguna cultura militar. O sea que tenía una intuición genial en la forma de conducir la guerra. En 1813, el empecinado es un hombre respetado dentro del ejército español, comandando hasta 6.000 hombres que ganan importantísimas batallas. Y el empecinado está defendiendo Alcalá de Henares. Está defendiendo Alcalá de Henares en el puente. Hay un puente ahí que cruza al Henares y allí se establece la guerrilla, que ya no son guerrillas, son batallones. Enfrente hay tropas muy importantes francesas con artillería. El empecinado no tiene artillería, lo defiende con éxito y le dan la laureada de San Fernando. Y así después la ciudad de Alcalá de Henares lo recuerda al empecinado como libertador de la ciudad contra los franceses. Le dedican una pirámide en el mismo puente de Zulema, pirámide que después desaparece. Cuando se reinstaura en España el absolutismo, el propio rey Fernando VII la manda a destruir y Alcalá de Henares, años más tarde, dedica un monumento, un busto al empecinado en lo que hoy es la Plaza del Empecinado, y se le recuerda siempre como el libertador de la ciudad de Alcalá de Henares. El final de la guerra está cerca. El gran proyecto de Napoleón se desmorona. Hay un momento brillantísimo de Napoleón cuando invade España en 1809 y el famoso paso de Guadarrama. Hay también acciones muy brillantes de Soult, de Chichen, de Junot, pero en definitiva la guerra se define porque la superioridad numérica y en cierto modo estratégica y la preparación mejor de los ejércitos franceses se compensaban con el valor, la fuerza de los ideales, el espíritu, la defensa de la propia nación y de la propia identidad, aun con muchos matices, ideologías muy diversas y asentimientos muy diversos en los que incorporaron este movimiento, y el apoyo de los coaligados. Es ese ejército aliado que está simbolizado, como todo el mundo sabe, en Wellington, será decisivo. En Castilla y León, desde luego, será decisivo, lo será en el sitio de Ciudad Rodrigo, lo será en los Arapiles, lo será en otras acciones extraordinariamente importantes. El punto de inflexión de la Guerra de la Independencia no hay que ir a buscarlo lejos. Se encuentra en las batallas que tuvieron lugar en la línea del Duero que unía a Francia con Portugal, es decir, en tierras de Castilla. La batalla de Gamonal en Burgos y sobre todo la de Arapiles en Salamanca fueron decisivas. Las tropas del general británico Wellington se unieron a las de Portugal y a las españolas. Tras una primera derrota en Ciudad Rodrigo, llegan a los Arapiles, un pequeño municipio a 6 kilómetros de Salamanca. Tiene alrededor un campo muy peculiar, con dos colinas que parecen como caídas del cielo, el Arapil Chico y el Arapil Grande, y en esta zona es donde se va a producir un encuentro importantísimo entre las tropas de los aliados, las británicas, portuguesas y españolas, y las tropas de los franceses dirigidas por Marmont. Las tropas de los aliados tienen 60.000 efectivos, las de los franceses 50.000, pero a priori era difícil saber cuál iba a ser el resultado de la batalla, que fue enormemente cruenta. Jugó un papel el paisaje. Las colinas estaban cubiertas de un bosque de encinas que hoy está mucho más clareado, no tiene el espesor que tenía entonces, y estas encinas van a permitir a los ejércitos británicos no ser vistos
cuando avanzan con su caballería frente a los franceses. Y la caballería británica logra destrozar la infantería francesa y el resultado es que los franceses tienen que huir hacia el puente de Alba de Tormes, iban hacia Peñaranda, de ahí pretendían ir hacia Valladolid y hacia Burgos, y cuando se retiraban los ejércitos les acosan de nuevo y hay un momento en García Hernández en que la retaguardia francesa es de nuevo castigada. El resultado de la batalla es terrible, va a haber una mortandad muy grande por ambos lados, las pérdidas francesas pueden subir entre heridos y muertos de las 12.000 personas y las del ejército aliado de unas 5.000 personas, las cifras oscilan un poco según los autores, pero curiosamente España solo tiene 6 pérdidas, lo cual demuestra que efectivamente el peso de los ejércitos españoles fue menor. Castilla fue escenario de batallas y su población la gran perjudicada de este conflicto. Salamanca fue varias veces tomada y perdida y por tanto la destrucción de Salamanca fue terrible. Todavía hoy podemos encontrar huellas de las bombas de la Guerra de Independencia en algunos edificios de Salamanca que quedó completamente destruida. Los auténticos paganos de la guerra es la población campesina y urbana también, porque tiene que a los oficiales alojarlos en sus casas. La Guerra de la Independencia finalizaría en febrero de 1814. El empecinado, un humilde agricultor de Castrillo de Duero, habrá ascendido a mariscal de campo de la Quinta División del Segundo Ejército. Se había expulsado al invasor, pero ahora afloraría otro conflicto soterrado de terribles consecuencias. Absolutistas frente a liberales. Antes de finalizar la guerra, en 1812, las tendencias políticas españolas debatían sobre el sistema político que debía suceder al conflicto bélico. La guerra de la independencia, que es una guerra de independencia, es también, en el fondo, una guerra civil. Entre dos tendencias claramente antagónicas, entre dos modelos de sociedad. Los que querían seguir con el papel preponderante de la sociedad estamental, con privilegios, el papel de la Iglesia, etcétera, etcétera. Es el borrón y cuenta vieja. Y hay otros sectores, unos más moderados, que son una vía intermedia, y los más radicales, que son los liberales, que dicen, bueno, esto hay que buscar un nuevo sistema donde haya libertad de industria, de comercio, cada uno pueda montar lo que nosotros, es que es la base de nuestra época. Que aparecen las clases sociales, el individuo en función no ya de la sangre, de la estirpe, sino de lo que él se haga a sí mismo, la libertad de trabajo con la desaparición de los gremios, es decir, unas nuevas bases de una constitución. Esta España de 1812-1814 presencia, y antes la España de 1809-1808, presencia un movimiento sorprendente que es el movimiento de las juntas. En las juntas confluyen juntas que son locales, que son territoriales, y que es luego la Junta Central Suprema, confluye por una parte la herencia tradicional. Y ese movimiento de las juntas es el que desemboca en un planteamiento muy complejo ideológicamente que podríamos resumir en los defensores del antiguo orden, los reformistas que están simbolizados en Jovellanos y los protoliberales y liberales. Y los liberales son los que se imponen en las Cortes de Cádiz y las Cortes de Cádiz se convierten en un auténtico tubo de ensayo del constitucionalismo europeo, no solo español. Hemos de sentirnos orgullosos los españoles de la Constitución de 1812, la famosa PEPA, porque fue uno de los documentos básicos, de los instrumentos fundamentales del liberalismo. Y surge una España en que la nación se recupera ya con fórmulas constitucionales, con fórmulas liberales, que son las propias de las Cortes de Cádiz. Los liberales se imponen y en 1814 dan la bienvenida, entre otros, el propio Juan Martín, al legítimo monarca español. Mas Fernando VII, que regresa con el sobrenombre del Deseado y a pesar de haber acatado la Constitución, alberga intenciones oscuras. Fernando VII, cuando regrese a España, después de que haya sido derrotado el ejército de Napoleón, va a instaurar un sistema absolutista. Por lo tanto, los liberales, que habían triunfado inicialmente con las Cortes de Cádiz, van a ser derrotados
políticamente por el sistema absolutista. Y dentro de los derrotados, políticamente derrotados, va a estar Juan Martín Díez el Empecinado. Fernando VII se ve como un salvador, como un restaurador, cuando en realidad fue un gran felón que traicionó de verdad un poco las esencias de la monarquía y también en algunos puntos las esencias de la nación con la restauración del absolutismo en 1814. Fernando VII anhelaba la vuelta al antiguo régimen. El sexenio absolutista, 1814-1820. Fernando VII disuelve las Cortes de Cádiz y anula la Constitución. Muchos liberales fueron perseguidos y ejecutados. Juan Martín tuvo más suerte. Fue destinado a Aranda de Duero como mariscal de campo y Fernando VII incluso le recompensaría por su leal servicio por contribuir tan valiosamente a ganar la Guerra de la Independencia. Le autoriza primero a que firme, después de su nombre y apellidos, con el sobrenombre del Empecinado y posteriormente, años más tarde, digamos que lo amplía para que todos los descendientes podamos usar el sobrenombre del Empecinado después de nuestro nombre y apellidos también. El Empecinado acude a Madrid a ver al rey, pero sus expectativas quedaron decepcionadas. Hasta nosotros ha llegado parte de la conversación que mantuvieron. Cuando el monarca le recibió, le dijo: «Estos son los grandes de mi corte. Supongo que no conocerás a ninguno». A lo que el Empecinado contestó: «En efecto, señor, a ninguno de estos señores conozco, porque no les he visto en el campo de batalla». A partir de entonces, el Empecinado no se resignaría a perder la Constitución. El liberalismo, que es la revolución entonces, es acabar con los privilegios, con la sociedad tradicional, había arraigado en muchas personas. No se puede hacer borrón y cuenta nueva. Eso fue el gran error de Fernando VII. Es un caso en el que no hay que inventar nada, porque tiene todo. De hecho, ahora que estamos intentando hacer una película y yo guionizando el tema, no nos falta detalle. Es decir, es una película de aventuras. Es un hombre del pueblo que acaba como general de los ejércitos. Es un mujeriego, es un hombre atractivo, tiene todos los ingredientes de la novela romántica. No hay que añadir un gramo en su caso, sino al revés, hacer absolutamente la dosis perfecta, porque insobornable, leal, no hay ni que exagerar ni que disminuir su valor, ¿no? Yo creo que hay que ceñirse al personaje. En 1815 tiene lugar un hecho decisivo para el movimiento liberal y sobre todo para el Empecinado. Juan Martín entregó en persona a Fernando VII una carta en la que criticaba el absolutismo, denunciaba los castigos que sufrían los liberales y le pedía al rey que se liberase de los serviles que no hacían más que lisonjearle. Este es un fragmento. «Señor, he dicho a vuestra majestad al principio que solo el mucho amor que profeso a vuestra real persona me podía obligar a decirle verdades que tal vez podrían ofenderle. Pero creo de mi obligación hacerlo, cuando no solo lo comprendo así, sino que veo la opinión pública que sin reflexión atribuye a vuestra majestad los defectos que solo son de los malos que le persuaden y aconsejan que aquello es el bien». Estaba redactada la exposición por los cabecillas liberales de aquel entonces, los ilustrados liberales, y él, digamos que fue un poco el cabeza de turco que la firmó y se la presentó al rey, pero a la vez que después él reconoce que no la había redactado él, sí que dice que hace suyo toda la exposición y le solicita al rey pues que vuelva a la Constitución de Cádiz. El Empecinado despierta el enojo del monarca y es desterrado de Aranda de Duero. Entonces es cuando se instala en su localidad natal. Allí compra una finca en la zona conocida como Salto del Caballo, donde dicen que en su época de guerrillero esquivaba a los franceses saltando el río Duero sobre su caballo, y allí se dedicó a labrar sus tierras. Él llegó a tener una gran fama como viticultor y vinicultor. Los productos que se tenían aquí en esta casa de labranza eran calificados y cuantificados, incluso pagándose hasta 10 veces el valor de uso en la época sobre los vinos que él tenía aquí. Él tenía ya en aquella época, me parece, documentadas unas 37.000 cepas.
como viticultor y como elaborador debía de ser un hombre importante, o sea que prestaba atención pormenorizada a esos asuntos. Y desde este retiro participó en mayor o menor medida en las conspiraciones liberales para derrocar el absolutismo. El empecinado recibió en su finca del Salto del Caballo algunos de los conspiradores más famosos, quizás el más famoso, el famoso Vidal, Valenciano Vidal, que lleva a cabo un importante y frustrado intento de derrocar a Fernando VII, implantar a Carlos IV, implantar un sistema liberal. Fue decapitado, pues cuenta el lugarteniente que el empecinado no solo tuvo durante 8 días a Vidal en su casa planificando el golpe, sino que incluso le regaló un caballo, el caballo que le llama Lucero, para llevar a cabo ese asalto. Sí que apoyó al comandante Rafael Riego en enero de 1820 en el levantamiento de Cabezas de San Juan, en Sevilla, para obligar al monarca a acatar la Constitución. El empecinado también tiene una participación muy activa en eso, es decir, el empecinado y Aviraneta llegan al extremo de planificar el golpe liberal en Valladolid. Lo tienen todo preparado, incluso llegan a contactar con los presos liberales que están en Chancillería, llegan a contactar con una parte del ejército, llegan a contactar con una parte de la masonería que también estaba participando activamente en ese golpe, y llegan a contactar con estudiantes que estaban en Valladolid y que quieren colaborar en ese golpe liberal del año 1820. Lo que ocurre es que cuando lo van a llevar ya a cabo, fracasan, porque les sorprende y una guarnición del ejército absolutista en San Pablo les obliga a huir. Regresarán cuando el levantamiento del general Riego triunfe definitivamente y el monarca vuelva a declarar en vigor la Constitución de 1812, la famosa Pepa. El trienio liberal, 1820-1823. El triunfo liberal obliga a Juan Martín a dejar su finca del Salto del Caballo para irse de gobernador militar a Zamora. También aquí plasmó su huella. Fue él quien ordenó celebrar los primeros actos de homenaje a los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado, asesinados en 1521. El empecinado va a mandar, como gobernador militar de Zamora, que en Villalar de los Comuneros se busquen los huesos, se desentierren los huesos de los comuneros y se les rinda homenaje y que se les meta en una urna. Hay una anécdota curiosa que es bien conocida. El empecinado era una persona muy dura, es decir, él era un liberal muy convencido y a la vez era muy duro con sus enemigos. Cuando envía la carta al Villalar de los Comuneros, los antiliberales tiemblan y piensan, como no encontremos los huesos de los comuneros, porque los huesos de los comuneros todavía había muchas dudas sobre dónde estaban enterrados, luego se ha sabido que no estaban en Villalar, pero los antiliberales decían, como no encontremos los huesos de los comuneros, el empecinado es capaz de hacernos algo. Y entonces fueron directamente al cementerio, desenterraron unos huesos y dijeron, estos son, no eran ellos. Se lo creyeron, los metieron en una urna y tiempo después, cuando ya volvieron a ganar los absolutistas, un cura de Villalar desenmascaró la farsa. A su vez, el empecinado milita en una sociedad secreta llamada Comuneros o Hijos de Padilla, que representaba al liberalismo radical. Una sociedad que pues había sido una especie de escisión masónica con mucha influencia en aquel entonces, porque la masonería en aquel entonces tenía mucha influencia dentro del gobierno y especialmente a la sociedad de los comuneros a la que pertenecía él, pues pertenecían otros liberales como Riego, como Torrijos, como Flores Calderón, López Pinto. También es ahora cuando se produce el último intento de Fernando VII por atraer a su causa al guerrillero, a sabiendas de que era un hombre con influencia política y con un gran tirón popular. Esta es la respuesta que, según los relatos de Pérez Galdós, da el empecinado al intermediario real. Diga usted que si no quería la Constitución, que no la hubiera jurado, que el empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos. Y como Fernando VII se va a encontrar desairado, desde 1800, sobre todo 1823-24, va a llevar a cabo una persecución sañuda contra el empecinado, procurando que concluya su vida como concluyó, es decir, en la horca. Tras 10 meses, el empecinado deja su puesto de gobernador en Zamora para perseguir a los guerrilleros antiliberales. Quien fuera su mayor aliado contra los franceses será ahora su mayor enemigo. El cura Merino, al que nunca podrá capturar.
Desde que es gobernador militar de Zamora hasta el año 1823, va a llevar a cabo una actividad muy destacada en la lucha contra las tropas de los 100.000 hijos de San Luis y contra las tropas absolutistas que estaban en Castilla. Y es en ese momento cuando el empecinado lucha de una manera feroz contra su antaño amigo o compañero de lucha y su ahora enemigo, que es el cura Merino. No lo va a lograr coger, va a perseguirle de una manera feroz por los montes de Castilla, por las zonas de Burgos, y no le va a lograr atrapar. Pero el año 1823 llegó pronto y con él el fin del trienio liberal. Entre el año 1820 y 23, en una Europa de la Santa Alianza, en una Europa totalmente reaccionaria, era un islote peligrosísimo de revolucionarios, que había exportado revolución ya al sur de Italia y América. Entonces, dice, bueno, este foco revolucionario en España, de la España liberal, eso hay que aplastarlo. El trienio liberal tiene muchísimos problemas, pero sobre todo tiene el problema fundamental de la división de los españoles, que sigue operando, y luego la inserción de los franceses, que ahora tienen un signo distinto. Los 100.000 hijos de San Luis aniquilaron todo atisbo de libertad. Con ellos se inició una de las etapas más oscuras de la historia de España y la última de nuestro héroe. La década ominosa. Los absolutistas regresan al poder con sed de venganza. Serán 10 años de terror que han pasado a la historia con el apelativo de la década ominosa. Yo los calificaría de años tremendamente lúgubres, nefastos, terribles. El propio empecinado sabe que su suerte está echada. Él intentó huir a Portugal, él intentó exiliarse, y hubo gente a su alrededor que le dijo que no lo hiciese, que Fernando VII sería clemente con él y que le daría el indulto. Sin embargo, eso no se produjo. Desde un primer momento, Fernando VII, que nunca había olvidado el desaire que le había hecho el empecinado, va a mandarle perseguir y va a mandarle ajusticiar. Va a huir por los montes de Cuéllar, va a estar en una especie de peregrinaje. O sea, que él sabía que se quedaba en España, por mucho que le habían concedido un salvoconducto y que por mucho que le habían autorizado a volver de cuartel a Aranda, que su fin iba a ser el que fue. El empecinado volvía desmoralizado. A la caída del régimen se une la muerte de su hermano Dámaso, junto a él en el campo de batalla. Antes de llegar a Aranda, hace un alto en la localidad de Olmos de Peñafiel, donde descansa en casa de su pariente Gabriel Díez, a quien confió 66.000 reales que llevaba ahorrados. Pero mientras duerme, tal y como hoy en día recrean simpatizantes y descendientes del empecinado, este fue hecho prisionero por un batallón de soldados realistas. Juan Martín no tiene escapatoria. Cuando le sacan a la calle, sus acompañantes también han sido capturados. Encadenados, a medio vestir, algunos incluso descalzos, son conducidos a la prisión de Roa de Duero. 3 kilómetros de distancia que se convirtieron en un suplicio para los reos. Por el camino, partidarios del absolutismo insultan sin piedad a quienes antes lucharon por garantizarles su independencia. Le llevaban encadenado, le llevaban andando en situaciones bastante penosas, le humillaban, le escupían, muchos les tiraban piedras, mucha gente de los pueblos, para hacer ver que ellos no eran liberales sino absolutistas, para salvar su pellejo, pues respondían apedreando al empecinado. En Roa de Duero, sus paisanos también recuerdan cada año que el empecinado, una vez preso en la cárcel, lejos de encontrar justicia, solo halló rencor. En los días de mercado se le sacaba en una jaula para escarnio público, para la gente le hiciera de todo. Que estaba en la celda acompañado de su hijo, donde bueno, pues él incluso llegó a pensar en quitarse la vida. Donde al hijo incluso le picaban con un palo y un punzón para que dijera dónde estaban los bienes de su padre. El hijo era uno de los 3 que Juan Martín tuvo con 3 mujeres distintas fuera del matrimonio, y al que el alcalde de Roa, Gregorio González, en sus memorias, describía así. Un muchacho de unos 14 años, que ya apuntaba las mismas o peores ideas que aquel. En condiciones precarias, atado con grilletes en una prisión inmunda, el empecinado sobrevivió durante 2 años. Cuando conoció su sentencia a morir en la horca, clamó estas palabras. ¿No hay balas en España para fusilar a un general? Con esta sentencia, además de asesinarle, le degradaban. Su madre, Lucía Díez, pidió piedad para su hijo a Fernando VII, pero no la halló.
También la pidió y tampoco la encontró su esposa, Catalina de la Fuente, a pesar de que su relación matrimonial llevaba sin funcionar mucho tiempo. No obstante, años más tarde, Catalina repudiaría a su marido y le calificaría de maltratador para intentar conseguir una pensión de viudedad. Fuentenebro, enemigo acérrimo del empecinado, será declarado juez instructor de su caso e impidió que la Real Chancillería, donde el sector liberal tenía parcelas de influencia, juzgara a Juan Martín. La familia del empecinado fue despojada de sus bienes y, por si fuera poco, se vieron obligados a pagar 44.000 reales por la manutención del reo y de sus guardianes durante su cautiverio. Esto fue una muestra más de la arbitrariedad de las autoridades absolutistas. El proceso y el juicio del empecinado no existe. Se quemó porque Fernando VII no quiso que existiera para no dejar constancia de ese acto arbitrario. De hecho, incluso está escrito que desde la Chancillería vallisoletana se intentó llevar a cabo una especie de indulto, una especie de mitigar el rigor de la causa, y que las artimañas desde arriba lo impidieron. Hay reyes que saben responder a los desafíos de la soberanía popular y de las necesidades del país y de la igualdad de los ciudadanos y la justicia, y otros que no. Y yo entiendo que Fernando VII fue de los que no.